Buenas noches y bienvenidos una semana más a Crímenes de la Historia, nuestro espacio dedicado a la crónica negra, a esos asesinos seriales que han marcado un antes y un después, a aquellos que cosecharon el miedo en la sociedad por sus atroces actos. Y si bien a lo largo de nuestra andadura en las ondas nos hemos movido a nivel europeo e incluso americano, en la noche de hoy vamos a viajar aún más lejos, hasta un continente que está dando mucho que hablar desde hace unas semanas, aunque nosotros, esta vez, para hablar del criminal más sanguinario que ha dado su historia. Aunque eso lo veremos en unos instantes, porque nuestra escena criminal vuelve con uno de los sucesos nacionales más mediáticos que hemos tenido en el país. Así que todo esto, junto con más noticias, aquí, en Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Esta noche nos vamos a ir muy lejos para visitar un continente que no suele ser protagonista de acoger mentes oscuras y malvadas como solemos tratar en Crímenes de la Historia. Volamos hasta la República Popular de China, un país emergente que llevamos viendo desde hace semanas en los medios de comunicación a causa del inicio del COVID-19. Pero ¿cómo es este país para de esta forma poder empezar a situarnos? Miriam Rivero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, José. Pues justamente cuando hablamos de las formas que tienen de actuar es precisamente con muchas políticas ante cualquier cosa que surja allí de actuación, pues para no alarmar a la sociedad nacional, pero también mundial, ya que todo lo que puedan tapar es bueno para no desestructurar las arcas del Estado, aunque pese a eso, podemos decir que China, en general, el continente asiático, no son creadores de grandes mentes criminales, será por su educación, por la cultura o incluso por esa forma de ver y vivir una vida totalmente diferente a la del resto del mundo. Un país que históricamente ha estado siempre bajo el yugo de malvados, ya sean conquistadores de otros países que sometían a la población a grandes desdichas, pobrezas y matanzas, o sus propios líderes que bajo el sistema comunista han reprimido siempre a esa sociedad tan populosa. Y quizás sea este el motivo por el que no salen a la palestra esos monstruos que nos suelen acompañar cada noche. Pero la República de China se moderniza, avanza tecnológicamente y en estos días podemos decir que es uno de los grandes imperios que dominan el mundo. Y es ahora cuando esa sociedad que siempre ha estado reprimida empieza a acceder al sistema capitalista, cuando empiezan a surgir esas malvadas mentes criminales, siendo esto un hecho curioso porque cuanto más avanzado o desarrollado está el país, es cuando más mentes oscuras y perversas se forjan. Esta noche se la vamos a dedicar al asesino en serie más prolífico de la República Popular de China, con un reguero de muertes de 67 víctimas entre los años 1999 y 2003, y que fue ajusticiado a pena de muerte en 2004. Le apodaron el monstruo asesino o el asesino de Henan. Sin más demora, esta es la triste y terrible historia de Jiang Qinai. Nació el 29 de julio de 1968 en Zhumadian, en la provincia china de Henan. Su familia era una de las más pobres del pueblo y esto siempre marcó a este joven Jiang, porque podemos decir que era un joven aplicado en los estudios, un chico muy reservado, pero de gran inteligencia, aunque no tenía ninguna motivación personal en su vida, y a los 17 años decidió abandonar no solo los estudios, sino que también irse de su casa, de ese infierno donde tan solo había pobreza y hambre.
Para poder vivir empezó a viajar de un lado hacia otro, a trabajar en los peores empleos, aunque él tampoco era muy de fiar porque no era constante en esos empleos, además robaba material por cada puesto por el que iba pasando y esto le acarreaba grandes peleas con sus patrones de turno, hasta que al final decidió dejar de trabajar y vivir de pequeños hurtos que se convirtieron en allanamientos de morada y robos en casas, hasta que fue detenido y por ello pasó realizando trabajos forzados en el campo entre 1988 y 1991. Su familia era una de las más pobres del pueblo y fue él el más joven de entre 4 hijos. Desde temprana edad, Jan mostró ser un chico inteligente e introvertido. Tenía lo necesario para terminar sus estudios elementales sin dificultad, pero en 1985, con 17 años de edad, abandonó su institución educativa y su hogar, ya que estaba frustrado, cansado y harto de las penurias que día a día debía afrontar a causa de la pobreza de su familia. Cuando salió parecía que estaba reformado, pero Jan acumulaba una ira terrible, que aún no había estallado pero que le impulsaba a pensar en cometer delitos peores de los que había cometido hasta ahora. Y aunque está unos años tranquilo, esos impulsos, como decimos, no los puede reprimir y en 1996 intentó violar a una niña en Zumadian, por lo que volvió a ser encerrado, aunque acabaría reduciéndole la pena a tan solo 3 años por buen comportamiento. En 1999, Jan sale de prisión por buena conducta. Las autoridades creían que ese criminal había desaparecido y que había tomado conciencia de sus delitos, pero nada más lejos de la realidad, ya que Jan sale de prisión con más ira que nunca, tenía los bolsillos vacíos y los nervios a flor de saber que le iba a ser muy, muy difícil poder sobrevivir, pero a pesar de todo, él quería llevar una vida normal y nada más salir de la cárcel consigue un empleo más o menos estable y empieza una relación con una chica que conoció un día que iba montado en su bicicleta. Y parecía que lo había conseguido, que todo era idílico, pero ese mundo se derrumbó cuando su novia le abandona al enterarse de su oscuro pasado. Y es este el detonante que le faltaba para saltar de lleno a comenzar sus oleadas de asesinatos en serie. Y en efecto, ese mismo año de 1999, y con la bicicleta que lo acompañó cuando conoció a esa chica que le abandonó, Jan iniciaría un itinerario de sangre que solo se detendría en el año 2003. Su modus operandi era el siguiente. Iba de una provincia a otra en esa famosa bici y por la noche entraba al hogar de las víctimas. Casi siempre eran granjeros o agricultores y una vez dentro golpeaba a esa víctima o a las víctimas con un martillo o una pala. A veces violaba a las mujeres que había en la estancia, asesinándolas después para no dejar testigo alguno y acto seguido se ponía ropa nueva, salía con el dinero de esas víctimas y lucía siempre después de cada crimen unos grandes zapatos. En el segundo ejemplo, representa el más destructivo de sus crímenes, ya que fue la sesión en la que más víctimas mató, acabando con 5 personas en una sola noche, todas de la misma familia. Este hecho ocurrió el 6 de diciembre del 2002 en Liusan, y las víctimas fueron el granjero Liu Sang-wei de 30 años, su madre, su esposa y su hija. El único superviviente del hogar fue el padre de Liu Sang-wei, Liu Song-wan, de 68 años, quien se salvó porque había dormido en una nueva casa aquella fatídica noche. Hemos de recalcar que Jan era realmente sádico, sanguinario y perverso, y que disfrutaba viendo agonizar a sus víctimas. En una de las muchísimas ocasiones que actuó este criminal, mató a un granjero y a su hija de 6 años. Acto seguido, violó a la mujer de este y la golpeó dejándola casi muerta, aunque pudo sobrevivir y más tarde podría testificar contra él.
De hecho, la población estaba desolada por lo terrible de esos crímenes que ocurrían entre las provincias cercanas. Familias mutiladas enteras, mujeres y niñas violadas, hasta que el 3 de noviembre de 2003, Jiang Qinai fue detenido por la policía por comportarse de una manera muy sospechosa durante una redada en un club nocturno. Durante el interrogatorio, los agentes descubrieron que era el monstruo que había estado asesinando y violando y al que llevaban tiempo buscando. La prensa, de hecho, empezó a llamarle como el monstruo asesino y apareció en todas las portadas de los periódicos, ya que los crímenes de Jiang habían estado saliendo en los principales diarios de China, y esto generó cierto temor, que incluso los comerciantes cerraban sus locales por miedo a este asesino. Pero acudimos ahora hasta el juicio de Jiang, que se celebró el 1 de febrero de 2004, con un gran revuelo mediático, y el asesino reveló sus motivaciones. Fue repudiado por todos y solo le acompañó el abogado, y finalmente se le encontró culpable de 67 asesinatos y 23 violaciones, por los que la Corte del Noe, en la provincia de Henan, le impuso la pena capital, y el 14 de febrero de ese mismo año, una muerte muy misericordiosa si se tiene en cuenta la agonía que él hizo pasar a sus víctimas. Cuando la prensa se enteró, empezó a hablarse del monstruo asesino. Apareció en las portadas de todos los diarios más importantes de China. Al fin, sabían quién estaba detrás de tanta sangre. En una sociedad tan estructurada como la China, analizamos su mente para conocer el porqué de llegar a esos crímenes tan atroces, junto con la doctora en psicología, Jacqueline García. Buenas noches. Hoy hablamos de un asesino en serie de un continente poco mencionado en el programa, lo que nos permite reflexionar acerca de diferencias culturales y contextuales de cada continente, ya que de forma histórica las sociedades que han estado reprimidas suelen desencadenar cierta agresividad que se puede expresar de diferentes maneras. También podemos indagar sobre la paradoja en que en los países más desarrollados se observa un mayor nivel de psicopatía, posiblemente por la desigualdad y exclusión social que conlleva tal desarrollo. El personaje de esta noche viene de una familia muy pobre. Era el pequeño de los 4 hermanos, aplicado en los estudios, muy reservado e inteligente, pero sin aspiraciones en su vida. Tanto que a los 16 años abandona los estudios y se va de la casa de la familia. Empieza a tener trabajos duros e inestables, comenzando a robar. Estos pequeños hurtos se convierten en allanamientos de morada y robos en casas, hasta que fue detenido y por ello tuvo que trabajar en el campo de forma forzosa. Tras la condena, acumulaba mucha ira hacia la sociedad. Aparte de delitos menores, intentó violar a una niña y volvió a la cárcel nuevamente. Al salir, empezó a trabajar y a relacionarse con una chica, y parecía que todo iba bien. Pero ella, al conocer su pasado, le deja, y tras la ruptura empiezan los asesinatos en serie. Particularmente, robaba a las familias, mataba a las víctimas de forma sádica, violando a las mujeres y a las niñas. Podemos pensar en posibles trastornos: el trastorno de conducta en la adolescencia, por los robos y peleas constantes, que culminan con el trastorno antisocial de la personalidad y el sadismo sexual.
y ya comienza a ser otro de los sellos del programa, así que abrimos nuestro espacio cultural. Miriam, hoy, ¿por dónde nos lleva este espacio? Pues lo comenzamos con la banda sonora de la película Kill Bill, volumen 1, y el grupo de 5, 6, 7, 8, porque pese a que, como hemos ido diciendo a lo largo de este programa, la sociedad china era muy de tapar lo negativo y sigue siéndolo, en el caso de nuestro protagonista ha sido imposible, y de ahí lo vemos reflejado en libros como, por ejemplo, Jiang Qinai de Betascript, formando parte de sus ediciones de Serial Killer, aunque también encontramos, esta vez de otra editorial totalmente desconocida, el título de la batalla de Jiang Qinai. Pero además, nuestro asesino serial ejecutado en San Valentín cuenta con numerosos documentales que relatan cada uno de sus crímenes, como el procedente de Serial Killer Jiang Qinai. We are all evil in some form or another, are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. This is Serial Killing, a podcast. Hello again, and welcome to Serial Killing, a podcast. I am your host, Alyssa Carroll, and I'm the creator of @serial_killing on Instagram, where we go through the life stories of serial killers to see if we might... O el procedente también de televisión Mentes Diabólicas con Jam como asesino. Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje: Jiang Qinai. Y nos despedimos de nuestro espacio con qué mejor que con música tradicional del gigante asiático. Escuchamos a Liu Xilin. Crímenes de la historia.
y seguimos en Crímenes de la Historia. Esta vez con un nuevo caso nacional que, como cada semana, nos trae Patricia Torres. Buenas noches. Buenas noches, José. Esta noche se la vamos a dedicar a un protagonista que no hace demasiados años nos dejaba perplejos por el halo de surrealismo y lo mediático que llegó a ser. Os acordaréis seguro. Llegó a salir en programas televisivos en numerosas ocasiones y también llegó a escenografiar públicamente sus dotes de karate y kung fu en los años 97 y 2000. Hablamos de nada menos que del famoso caso del falso Shaolin. Y para contar mejor su historia nos trasladamos hasta Bilbao, su tierra natal, para poneros en antecedentes. Su nombre, Juan Carlos Aguilar, más conocido como el falso monje budista Shaolin. Juan Carlos Aguilar no era un monje Shaolin ni campeón nacional de Kung Fu, pero sí era un asesino. Se le condenó por 2 crímenes, pero las dudas sobre si hubo más asesinatos persisten en torno a un hombre que transmitía una falsa sensación de paz, mientras tejía una red de mentiras que además se tiñeron de sangre. Pero ¿quién era exactamente Juan Carlos Aguilar? Juan Carlos Aguilar comenzó a interesarse por las artes marciales gracias a su hermano mayor, a mediados de los años 80. El karate y el kung fu se convirtieron en modas que hicieron furor en la España de aquella época. Un hobby que fue potenciado por el éxito de las películas de artes marciales que abarrotaban las estanterías de los recién creados videoclubs. Una moda que, como tantas otras, llegó una década de retraso a nuestro país. Esta afición llevó a 2 hermanos, a los hermanos Aguilar en concreto, a montar un gimnasio en su ciudad natal, Bilbao. En febrero de 1992, un suceso cambió la vida de Juan Carlos. Su hermano falleció mientras estaba agachado en el hueco del ascensor. Cuando el montacargas desciende por sorpresa, acaba con la vida del joven. A tenor de la posteridad vida de Juan Carlos, la Ertzaintza reabrió la investigación sobre esta muerte, cuanto menos curiosa. En ciertas épocas del año coincidíamos entrenando los dos, pues por motivos de horarios y demás, coincidíamos y sí le conocí, pero vamos, como un compañero de clase. Era un chaval, sí con unas condiciones aptas para artes marciales, ligerito, ágil, pero no destaca especialmente. Dentro del mundo de las artes marciales, la mayoría de las personas sabíamos que Juan Carlos Aguilar era un farsante desde hace muchos años. Y sí, a raíz de la trágica muerte de su hermano, pues parece ser que cogió el relevo y empezó a destacar pues, en diferentes estilos, en formas sobre todo. Debió de haber algún condicionante, algún factor determinante, que lo que hizo es que de aquí se marchó una persona, porque además se marchó una persona que se llamaba Juan Carlos Aguilar, y cuando volvió se llamaba Wang C. Aguilar, y completamente afeitado, o sea, como un monje Shaolin. De aquí no había salido así. Dos años después de este fallecimiento, Juan Carlos viajó a China. Su visita al país asiático cambió su vida. Regresó a Bilbao un año más tarde y montó un nuevo gimnasio. Ahora que contaba con un nuevo atractivo, Juan Carlos era un monje Shaolin. Según él, se había convertido en maestro en el milenario templo de los monjes guerreros. Era mentira. Aguilar se benefició de algo que extrañamente une a 2 países tan distintos como España y China: la picaresca. El gobierno comunista del país asiático en los 80 vio el potencial turístico de los seguidores de las artes marciales milenarias y a 700 metros del verdadero templo Shaolin construyó uno más pequeño para que los turistas pudieran realizar cursos y obtener diplomas. Evidentemente, nadie de allí salía convertido en un maestro Shaolin, sobre todo porque hace ya 300 años que no existen. Yo sé perfectamente que él estuvo en 2 o 3 viajes en China, no más, y vino como gran monje Shaolin, como si hubiese nacido allí, como si hubiese vivido allí toda su vida, y eso no es verdad. Y todo el mundo que estamos aquí en las artes marciales lo sabemos perfectamente que no es así. Algo sí tuvo que aprender porque estuvo meses ahí. Si bien es cierto que ahí tú o yo o cualquiera relacionado con las artes marciales vas ahí a Shaolin, te tiras 6 meses, les pagas un pastón y tú vienes con un título, aquello es una marca registrada.
tiempo después fui a hacer una visita y mi percepción, noté un cierto halo raro de un aura extraña, sino, o sea, quiero decir, de una sensación de que algo raro pasaba y era muy cerrado la gente. Sí, quizás una manera de decirlo sería un poco un tema sectario, el comportamiento de la gente, sí podría ser. El cuento de Aguilar coló en España e incluso llegó a aparecer en algunos programas televisivos de gran audiencia, como comentaba al principio. Para esas apariciones se vestía con túnicas, en sandalias y con un discurso pomposo y lleno de retórica hueca. Una persona, cuando está al límite, se ve su verdadera naturaleza. Maestro Shaolin se nos ponía al límite de la resistencia para conocer nuestra verdadera naturaleza. Tenemos muchos frenos como animales que somos y nosotros, a través de las artes marciales, intentábamos potenciarlo. Llegó a contar en una intervención televisiva que a ojos de lo que pasó después es más que reveladora. Sus mentiras estuvieron a punto de descubrirse en 2 ocasiones. En 1997, en una exhibición en Marbella, su actuación generó gran polémica por la extrema violencia mostrada. Ante invitados de postín, el revuelo que se armó fue considerable y Juan Carlos plegó velas y abandonó la capital de la Costa del Sol. La segunda fue en el año 2000, cuando acudió al pueblo donde se crió y veraneaba con sus padres, Espinosa, en Burgos, para dar una exhibición de sus supuestos poderes durante las fiestas patronales. Cobró 1.200 euros. Contó el Diario de Burgos. Aguilar iba a empujar un coche con una cuerda sujeta a una lanza que le pinchaba en la garganta. El ayuntamiento incluso contrató una ambulancia ante el peligro del asunto. Lo cierto es que jamás llegó a hacer ese número. El maestro Aguilar y los suyos hicieron algunas acrobacias vistosas, rompieron algunos ladrillos y dejaron su pueblo de adopción entre escombros y cierta decepción. Sin embargo, todo le va bien, saca dinero a sus alumnos, a sus novicios, funda una sociedad en 2003 con su esposa y un discípulo. En 2004, el socio de Aguilar, su brazo derecho, lo abandona. Aparecen pintadas cerca de su casa y el hombre lo denuncia, pero el caso no prospera. Ese mismo año, la esposa de Aguilar también rompe con él. Sería en 2013 cuando se desmorona para él y sale a la luz su secreto. ¿No es así, Patricia? Así es, José. Es justo en ese mismo año cuando la Policía Autonómica Vasca recibió un aviso de un vecino de Juan Carlos. Le había visto introducir a una mujer en su casa arrastrándola de los pelos. Los agentes, sin pensarlo, se personaron en dicha vivienda con una orden de registro y allí encontraron los restos de Yani Sofía Rebollo, una prostituta de 40 años y natural de Colombia. Allí aparecieron repartidos en dicha vivienda sus restos y en el gimnasio que se regentaba el falso monje Shaolin en Bilbao. El experto en artes marciales, entonces con 47 años, fue detenido en junio de 2013 por la Ertzaintza en Bilbao, inicialmente por agredir de forma brutal a otra mujer, nigeriana Ada Otuya, de 29 años, que falleció poco después en el hospital de Basurto, tras permanecer en coma durante varios días. Además, también encontraron un zulo o sótano con una pequeña bañera, para descuartizar y trocear allí a sus víctimas, incluida con cuchillos y katanas. También, y esto es muy revelador, encontraron un trípode, un ordenador, archivos de fotografías y vídeos de las 2 víctimas y de decenas de mujeres más. Lo que hacía Aguilar era fotografiar muchas mujeres que merodeaban en las inmediaciones de la calle General Concha, en Bilbao, una zona clásica de prostitución y marginalidad desde hace muchos años, que ha mejorado, pero que sigue siendo muy dura. Allí encontraron a Ada y a Jenny. También grabó a algunas mujeres a punto de practicar el acto sexual, no se sabe si forzada o libremente, y alguna más con los ojos vendados o con aspecto incluso de estar inconsciente. Esas imágenes tan tremendas son las que cotejaron los investigadores con las denuncias interpuestas por mujeres desaparecidas para tratar de averiguar si el falso monje cometió más asesinatos. ¿Diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó partes del cuerpo y el resto se deshizo de él? Sí. Jennifer Sofía Rebollo Tuirán, 40 años, colombiana, asesinada y descuartizada post-mortem.
¿La estranguló usted utilizando una serie de cuerdas y bridas? Sí, así es. Morín Ada Otuya, 29 años, nigeriana, golpeada y asesinada por estrangulamiento. El problema es que las víctimas del falso monje Shaolin eran potencialmente prostitutas, mujeres desarraigadas a las que muy rara vez se echan falta y mucho menos se denuncia su desaparición. A esto hay que sumar la condición de extranjeras y sin arraigo en el país de muchas de ellas. Aguilar solo confesó esos 2 crímenes, pero las dudas de que pudo cometer más son más que razonables. Y aunque intentó reducir su condena asegurando que padecía un tumor cerebral que le hacía cometer actos violentos, se demostró que era otra de sus mentiras. Fue condenado a 38 años de cárcel que está cumpliendo en el centro penitenciario La Moradela de Dueñas, en Palencia. En julio de 2014 volvió a la actualidad al saberse que otro preso lo había apuñalado en la citada prisión. El agresor, identificado como JSS, un interno de origen canario con un alto perfil psiquiátrico y muy conflictivo, además de muy corpulento, estamos hablando de una persona de 1,90 m de estatura y más de 120 kilos de peso. Este individuo asestó al falso monje Shaolin 2 puñaladas en la cabeza y en el cuello con un cepillo de dientes afilado, un arma de fabricación carcelaria que no pita al pasar por los detectores de metales. Juan Carlos sobrevivió y sigue cumpliendo condena por los crímenes que cometió. Trastorno de la personalidad, no enfermedad mental. Esto es muy importante que quede claro. Psicopatía. Es un psicópata de libro. Este individuo es un presunto asesino en serie que además tiene una motivación sexual. Que tiene elementos de una psicopatía clarísima. Sí parece que se hubiera convertido en una especie de cazador por oportunidad. Esta persona, desde mi punto de vista, era un asesino en serie. Es un asesino serial, sí, le hemos cogido. De momento, se piensa que en la segunda muerte... pero vamos, menos mal, porque si hubiera continuado. Que acababa de empezar o que llevaba tiempo, nunca lo vamos a saber. El caso del monje Shaolin resulta muy interesante y evidente para la construcción de un perfil de psicópata, con etapas muy marcadas que muestran la evolución de nuestro protagonista en métodos y enfermedad, personalidad megalómana, tendencia al engaño, comportamiento manipulador y, en última instancia, comisión de crímenes fruto de impulsos violentos seguidos de una falta de remordimientos evidente. La duda es si su personalidad y psicopatía degeneraron con el tiempo, como parece mostrar la investigación policial y escalada de sus acciones, o si tuvo presente desde hace muchos años en caso de fratricidio y sin olvidar nunca a esas víctimas que con sus manos nuestro extravagante y asesino protagonista dejó en su camino. Esta ha sido su historia. Y abrimos mesa de debate con Miriam Rivero y Juan Carlos Robles de Robles y Chávez Abogados. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, aquí nos encontramos con un caso en el que es un asesino en serie en ciernes. Aunque solamente se le atribuyó 2 asesinatos, sí es cierto, como antes relató Patricia, que tenía una grabación, había otras mujeres con desarraigo, no encajaban en los perfiles de la policía de mujeres que habían sido habían desaparecido. Entonces solamente el juicio, que ahora lo trataremos un poco por encima, pues solamente lo acusaron de estos 2 asesinatos, la mujer colombiana y la chica africana. En el primero de ellos, la chica colombiana, directamente él siempre ha reconocido los hechos tanto de la primera como de la segunda, con lo cual no hay ni, como bien reconoce la sentencia, no hay ni agravantes ni atenuantes, simplemente él reconoció, ayudó a la policía incluso a descubrir los restos de cadáver y le cayó 19 años por cada uno de ellos. Se le acusó también de ensañamiento con el segundo, con el de la chica africana, pero no pudo demostrarse. Es verdad que la Fiscalía solicitó que había sido sometida, incluso se planteó también que si había
visto el descuartizamiento de la primera y que ella había sido sometida a un dolor más allá de lo humano o algo así, me parece que dice la sentencia, pero no se puede demostrar, con lo cual solamente el asesinato y ahí quedó, 19 años por cada uno de ellos. Y en esos vídeos que se encontraron de esas violaciones, de esas vejaciones, ¿ninguno de ellos se encontró el ejemplo de esta chica africana? En esos vídeos, aparte de estos dos crímenes que sí es verdad que se le condenó por ellos, en los anteriores que había de otras chicas, ni había cuerpo, ni había denuncia, ni había nada, ni siquiera en los vídeos aparentaba como que, o sea, no aparecía que había habido ningún tipo de agresión más allá de que podía haber sido incluso aceptado por ella, un acto sexual, más subido de tono, pero no más allá de ello. Sin embargo, en estas dos, verdad que aparecieron los cuerpos. Entonces, como te he dicho antes, se intentó casar con las personas desaparecidas que tenía la policía en archivo, pero no había denuncia, no había ningún tipo de... entonces nada. Bueno, ¿y qué os parece al resto de la mesa de debate el tema de que pudieran investigar la propia policía la muerte de este fratricidio, ¿no? Que se indaga, porque no se llegó a demostrar finalmente, ¿no es así, José? Fratricidio en verdad se halló como un accidente aislado, pero no se llegó a demostrar. Pero sí que es verdad que tenía pico ya de violencia con este hermano. Como bien has dicho, Patricia, es que no se pudo demostrar. Sí que es verdad que lo podemos ver de dos formas diferentes. Como si pudiera ser el primer crimen que él pudiera haber cometido, o como el impulso, ¿no? O como si fuera el detonante que hizo que él empezara a cometer sus primeros crímenes, porque sí, como es verdad que no le han pillado y por eso ya como que tenía... no sé, se veía como con más libertad de poder actuar. Yo creo, por así decirlo, no sé. Yo creo que la muerte fue lo que le impulsó a empezar, que fue como el trauma que le faltaba, porque como si profundizamos un poco vemos que es una persona que estaba muy unida a su hermano, y cuando su hermano fallece, claro, pero luego es que está todo como en un halo de misterio. Es que no sabemos si realmente fallece porque lo mata a él y él empieza ahí su oleada de crímenes, o si esa muerte es lo que hace que él estalle y empiece con su oleada de crímenes. Claro, además fíjate que se investiga si es la posibilidad de que él haya sido el responsable de la muerte de su hermano, cuando se hace el perfil psicológico de esta persona, y entonces claro, ya se abre el abanico. En su vida ha habido la muerte violenta de su hermano, pues entonces claro, se abre esa línea de investigación, pero bueno, lo cual no quiere decir que él asesinase a su hermano, ni estuviese involucrado en la muerte de él. Pero sí es cierto que con ese cuadro psicológico, entonces claro que hay que investigarlo, y eso es lo que se hizo. Bueno, y durante el juicio sí que es verdad, yo no sé si, lo habréis visto seguramente o acordaréis de él. A mí es que me pilló demasiado jovencilla, pero yo sí recuerdo verlo por la tele. Y el otro día, investigando sobre esta historia, ¿no? Y recordando un poco, incluso hasta con conocidos comentándolo, ellos también llegaron a la misma conclusión. De decir, algo de conciencia tendría, ¿no? Porque en el juicio, como que aparece... Me llegaron incluso hasta preguntar, si tú colaboras de esa manera. El tío estaba pasota, ¿no? En el juicio se tiró todo el juicio con los ojos cerrados, meditando, todo lo aceptó, todo lo confirmó. Y de hecho, como narraba José anteriormente, llegó a ayudar a la policía a dar con estos cuerpos, ¿no? Y a afirmar lo que había hecho. ¿Y qué os parece a vosotros? ¿Recordáis aquella época? Yo sí lo recuerdo. Y recuerdo que con una parsimonia realmente espeluznante, él reconocida. Un semblante muy tranquilo. Yo es que también lo tengo como frío, si hubiera pasado hace muy cuerpos, poco tiempo. Que eso es lo que más me impactó a mí, cómo troceó los cuerpos, donde depositó cada uno de los cuerpos, y en fin, una parsimonia realmente increíble. ¿Y eso se puede llegar a considerar atenuante cuando tú confirmas y colaboras en cierta manera con la justicia de esta manera? No se encaja como atenuante, pero sí como colaboración con la policía y con la justicia. Entonces, como colaboras, recuerda que el asesinato es de 15 a 25 años. Entonces, como tú estás colaborando, como tú directamente aceptas lo que son los cargos, entonces no estás ni intentando escapar mintiendo, ni intentando un sobrecoste a las arcas públicas, con lo cual, se tiene ese tipo de... Claro, yo creo que fue más esa actuación, porque para mí esa forma de cómo se le veía en el juicio, cómo hablaba, yo creo que era más actuar precisamente con eso que estás diciendo.
una forma de, bueno, ya me han pillado, no puedo hacer otra cosa porque todo está en contra de mí, por lo menos en esos 2 crímenes que comentábamos de estas de 2 mujeres. Así que, bueno, ¿cómo puedo rebajar un poco mi pena? Pues simplemente asimilando, no puedo albergar que tengo locura o que tengo algún problema. Lo intentó, Lo intentó en un principio, pero vio que no colaba. Entonces claro, ahí por eso, cambió de tercio y dijo, por eso digo, pues como no pudo, pues ¿qué me queda? Colaborar. Si me quito un par de años, pues... Aquí vemos a un hombre que es totalmente, como te decía antes, es un actor, pero es un actor de película, en todo momento. Yo recuerdo alguna entrevista, hay una de Telemadrid. En Telemadrid con el programa de Madrid Misterioso, de Javier Sierra, que lo impactante de esa entrevista es cuando Javier Sierra sale muchos años después, y sale en Cuarto Milenio, que todos lo conocemos, y sale contando la experiencia, porque él se acaba de enterar que el Shaolin, que él había entrevistado muchos años atrás en Telemadrid, que había congeniado con él, que había estado un montón de veces en su casa. Wow. O sea, es que él estaba totalmente traumatizado, decía, es que no me puedo creer, y estamos hablando de un personaje muy famoso, mediático, acaba de ganar el año pasado el premio Planeta Javier Sierra. Realmente eso es todo lo estrambótico que tiene este caso, porque era una persona muy mediática y jamás se desvió de su papel. Él, desde que dijo que era un monje Shaolin, él llevaba su templanza, su nivel de vida zen, todo era muy tranquilo. Eso es lo que choca, ¿no? Cuando tú lo escuchas hablar y ves supuestamente esa naturalidad mental, esa, ¿no? Pero es que era parte de ese papel que él llevaba siempre y por donde él conseguía ese dinero. O sea, él lo tenía todo muy estudiado desde el momento que dijo que era monje Shaolin también. Y todos los actos que llevaba a cabo, o sea, yo creo que era simplemente, pues eso, era su papel, como hemos visto en otros criminales. Ingenuidad se lo creía. Otra pregunta que a mí dilucidaba mi mente, yo decía, vale, se ha hablado de la condena, de los años que le cayeron por los 2 asesinatos, ¿no? Pero de la parte civil no se ha hablado, es decir, no tuvo que indemnizar por esa estafa, no mediática, pero sí a alumnos suyos, a gente que le había dado curso y le había otorgado ciertos diplomas, sin él, sabemos, tener ningún tipo de titulación ni preparación de la que confirmaba que tenía. ¿Te refieres a delito por estafa, por ejemplo? Algo exactamente, así. No se habla de nada de eso. Era un gran estafador. Yo, una de las cosas que le quería preguntar a Juan Carlos también. A ver, el tema está, como siempre os recuerdo, en la parte penal siempre está la parte civil. La parte civil. Exactamente. Nosotros hemos tenido acceso a la sentencia, y es verdad que los familiares de las víctimas se indemnizó, y se habla de miles de millones, 120.000 euros, 200.000 euros, en fin, es bastante elevado. Entonces, lo que tú estás planteando de interponer una demanda, o en este caso una querella, por estafa, bueno, no, a lo mejor ni siquiera los que se sacaron el título se lo plantearon, y menos después de tener la parte civil de estos 2 asesinatos, que estamos hablando de casi 1 millón de euros, entonces que ni siquiera lo podrá pagar. Claro. Y no agrava eso su pena, no le computan más años. No, la parte civil no tiene nada que ver con la parte penal. Ajá. Eso sí, si pagas, obviamente, pues entonces se rebaja, pero estamos hablando de la parte penal. La estafa es una cosa y luego la parte penal del asesinato es otra cosa. El delito mayor es el asesinato, que es el que se juzga. Bueno, ¿y qué opináis en general sobre este caso? Porque vosotros también lo recordaréis por la tele y habréis flipado cuando se descubrió toda esta trama. Una cosilla, es decir, a mí hay una cosa que sí es verdad que me impacta siempre, y es qué es lo que pasa que se despierta el pilotillo ese. Es decir, este hombre, ¿qué es lo que hace clic? Claro, ¿por qué no lo hizo antes? Es decir, de pronto empieza como a matar, ¿no? Siempre ha estado ahí, es un psicópata y tal, pero como pasa algo, y no fue lo del hermano, pero pasa algo y como de pronto, plin, empieza como a matar. Y la segunda pregunta que os lanzo es, ¿creéis que seguiría y va a seguir haciéndolo? Sí. A ver, yo creo que sí, en la parte de que hubiese seguido, porque está claro, si no, su papel lo ha estado llevando hasta el momento del juicio, con lo cual es muy fácil que hubiera seguido en caso de que no lo hubieran pillado. De hecho, es lo que le pasa a muchos asesinos en serie, que hasta que no les pillan, ellos hubieran seguido sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué creo que puede hacer clic? Bueno, pues en mi caso yo creo que pudo ser cuando a lo mejor vio esa falta de estabilidad al marcharse su socio como socio de lo que era su empresa, y al también sufrir el abandono de su mujer.
Es decir, cuando vio que toda esa historia que él se había montado, todo ese mundo zen que él estaba viviendo, de repente pues se esfumaba y peligraba un poco pues todo eso, toda esa historia que se había marcado. Yo creo que eso fue un poco lo que le pudo llevar a cometer algún crimen, ese odio también incluso a la mujer, porque el divorcio también fue bastante complicado, que también se habló en los medios en aquellos entonces cuando salió todo el caso. Si no llega a tener tanto poder mediático, ¿hubiese hecho clic? Porque yo creo que también tuvo algo que ver. El sentirse famosete y visto por todos, ¿sabes? Que su mundo se desmoronara, como dice Miriam. Yo voy a ir por otro lado. Yo creo que este hombre saltó a matar. El clic que le ocurrió fue ya por una extrema vida sexual y una extrema pornografía violenta. Como hemos dicho, él grababa sus actos sexuales y, como hemos podido escuchar, eran actos sexuales muy violentos, eran degradantes. Como que ya llega un momento en que lo máximo de esos actos es la muerte. Efectivamente, lo sabemos también por las películas Snap. Sí que es verdad que son películas mucho más duras, la gran mayoría son simulaciones, pero la gente que los ve realmente es lo que les atrae sexualmente. Lo hemos visto también en otros casos, en Crímenes de la Historia, donde nuestros protagonistas, los depredadores sexuales, necesitaban la violencia para llegar a excitarse, llegar a matar, ¿no? Que realmente es el impulso que ellos no pueden reprimir. Yo creo, desde mi punto de vista, que este hombre iba un poco por ahí. No sé, puede ser, o puede ser mezcla de ambas. Generalmente cuando hablamos de criminales siempre suele haber más de un atenuante, no solo es uno, empieza por uno, se suma otro, y luego siempre está la parte, casi siempre está esa parte sexual que también pues genera ese descontrol. Es como esa fuga, ¿no?, que tienen ellos de expresar pues la situación que tienen, ¿no? Sí, yo creo que, y perdona Juan Carlos, contestándote a tu pregunta que hacía anteriormente, con más riqueza te diría que menos mal que se le detuvo, porque era potencialmente, debido a la característica de su personalidad que hemos visto, y bueno, a todo el halo mediático que consiguió, todo ese halo de poder, tenía las cartas perfectas como para seguir matando, y yo creo que cada vez quería más. Lo que pasa es que lo pillaron. Esa es la parte que a mí me resulta súper curiosa, porque hay asesinos en serie que sí se exponen, pero no tanto, es decir, visualmente no tanto. Es decir, bueno, mandan carta, mandan tal, pero salir en televisión, ¿sabes lo que te quiero decir? Esa sobreexposición mediática es una cosa que me extraña muchísimo en este caso. Ted Bundy tenía ese ansia de ser mediático, ¿eh? Pero una vez que lo pillan, una vez en el juicio. Pero ya era muy inteligente. Ya hablamos aquí de un personaje que era John Wayne Gacy, que era el payaso Pogo, que sí salía en la televisión y era bastante mediático y tuvo muchísimo revuelo también, al igual que nuestro falso Shaolin. Realmente fue muy similar. Bueno, él mató a muchísimas más personas, muchísimos más jóvenes que este falso Shaolin, que se hayan podido demostrar que solo han sido 2, aunque creemos en nuestro foro interno que realmente han sido muchas más. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos una dualidad comparándolo con un asesino en serie. Bueno, y yo terminando ya para dar final a este debate, como siempre me gusta incluir algún dato curioso. Para este capítulo he querido incluir un recordatorio, más bien, una obra de la mano de Michael Houellebecq de 2010, ya titulado El mapa y el territorio. Este escritor francés y misántropo produce en sus novelas visionarias apocalípticas y a la vez cómicas de nuestra época, y a Houellebecq le rinden como a pocos el negocio de la falta de esperanza. La escena del crimen, que inaugura la tercera parte del libro, es el peor momento en la vida del inspector Jocelyn, y hace que 2 miembros de la policía científica, acostumbrados a analizar escenas del crimen, se desmayen por completo. Os la recomiendo, yo me la leí en su momento y es dura y dura. Y acudimos ahora hasta la actualidad nacional.
Muere un hombre tiroteado en un pub de Albolote, en Granada. Un tiroteo tras una discusión en el interior de un pub del polígono industrial de Juncaril, del municipio granadino de Albolote, ha terminado esta semana con la muerte de un hombre de 36 años, que recibió varios disparos. Las autoridades tienen identificado al supuesto responsable de la muerte, pero la Guardia Civil ha informado de que aún no ha sido detenido. El motivo de la discusión es otro de los objetos de la investigación. Detenido un fugitivo tras ocultarse en un domicilio de Lugo más de 2 años sin salir. Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana en el servicio de noches, detuvieron a un varón de 45 años y vecino de Lugo con innumerables antecedentes que estaba en busca y captura desde el año 2017. La detención se llevó a cabo después de que este peligroso delincuente estuviera oculto en el domicilio durante más de 2 años sin salir. Muere un hombre de 50 años tras recibir una puñalada en la calle en Madrid. El fallecido regresaba a su hogar a las 2 de la madrugada acompañada de su esposa. Se trataría del 8º homicidio en lo que va de año en la Comunidad de Madrid. Según informa la agencia EFE, en 2019 se produjeron 32 homicidios dolosos o asesinatos consumados en la región y en 2018 fueron 36. Crímenes de la historia. Y hasta aquí nuestro programa esta noche. Nosotros regresamos como siempre el próximo jueves a partir de las 10 de la noche con una nueva entrega de Crímenes de la Historia. Pero si lo que queréis es volver a escuchar algunos de nuestros capítulos de terror, lo podéis hacer a través de la aplicación de plataforma iVoox, bajo el título Crímenes de la Historia. Y ahora sí, nos despedimos con el tema Dozen Women de Yi-Yang. Buenas noches. 我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多太多不容易，磨平了岁月和脾气。 时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起撑起，更努力，只为了。 我们想要的明天，好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情。 我们都希望来生还能相遇。
我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。